En la época colonial, los antiguos mexicanos utilizaban papel de maguey para escribir noticias que colocaban en estatuas especiales. Fue el obispo Juan de Zumárraga quien solicitó la primera imprenta a México para poder imprimir libros para la conversión de indios al catolicismo. En el siglo XVII se establecen las gacetas, que publican noticias cuando llegan barcos de España a Veracruz. En 1772, José Ignacio Bartolache introduce la divulgación científica al periódico. De 1784 hasta 1792 se publica quincenalmente la Gaceta de México, cambiando a una periodicidad semanal en 1793 y por último publicándose bisemanalmente en 1806, dando órdenes dictadas por el rey de España. La Gaceta de Antonio Valdés pasa a manos del gobierno. Hidalgo, Morelos, López Rayón, Quintana Roo y el Dr. Cross fundaron periódicos para dar a conocer sus avances en la guerra e independencia en 1810, dando a nacer el periódico político. Surgen periódicos realistas como el Anti-Hidalgo y el Aristarco. En 1821 desaparece la Gaceta de México con el fin de la independencia. En 1821 surge el periódico Popular Hecho y se desarrolla la prensa literaria con las represiones impuestas por Santa Anna al periodismo. En 1841 se funda el periódico Siglo XIX, caracterizado por ser un periódico político. Se funda además el periódico El Monitor Republicano en 1844. El Universal publica clandestinamente el boletín llamado Boletín de la Revolución, que contenía un artículo denominado Ya no es tiempo de reformas, como respuesta a los intentos de consolidación de Santa Anna. Se desata una ofensiva contra la tiranía y corrupción del presidente a través de artículos publicados por Juan Bautista Morales en el Gallo Pitagórico. Surge el periodismo consagrado a la defensa de los trabajadores durante la reelección de Juárez, con periódicos obreros como La Comuna, La Huelga y El Socialista. En 1874 surgen periódicos enfocados a defender los derechos feministas, como La Tribuna y La Firmeza. Los periódicos lardistas empiezan su oposición hacia el inicio del gobierno de Díaz en 1876. En 1880 se subvenciona los primeros periódicos, originando una burocratización de la prensa. La prensa de masas, controlada por Díaz, llega a México en 1888, trayendo consigo un nuevo diseño. En 1894 surge la prensa de centavo, con su tendencia popular y su precio de 1 centavo por ejemplar. En 1899 comienza la transformación prerevolucionaria, con ideas liberales, anarquistas y socialistas, mientras que comienzan las persecuciones a los periodistas que los obliga a huir del país. En 1902 el periodismo comenzó a preparar el movimiento contra la dictadura de Díaz, dándole expresión a las necesidades del pueblo y encendiendo la chispa de la revolución. En 1909 el gobierno clausuró la imprenta El Antirreeleccionista, aprendiendo de redactores y obreros. Al entrar al poder, Madero garantiza la libertad de prensa a sus enemigos políticos, quienes tenían sus propios periódicos. Villa y Zapata, apoyados por el Convención Radical, Carranza por el Demócrata y El País, La Nación, El Imparcial, a Huerta. El periodismo se encuentra en una etapa de amplias libertades en 1915, apareciendo periódicos como El Norte, La Opinión, El Universal un año después y El Excelsior en 1917. La Constitución de 1917 dio libertad de prensa. Surgen nuevos oficios en la imprenta: impresor, linotipista, corrector de estilo, editores, directores en jefe, entre otros. Se crea el primer sindicato de los redactores de prensa en 1922. En 1926 se da un conflicto entre la prensa y el gobierno por la Guerra Cristera. En 1927, Plutarco Elías Calles instala un régimen de censura en la prensa, deportando a varios periodistas. Durante el gobierno de Cárdenas, se crea la productora e importadora de papel Pipsa, como monopolio estatal para importar el papel que consumen los periódicos mexicanos. En 1943 se funda la Organización Editorial Mexicana. De 1994 a 1996 se logran diferentes regulaciones de medios, dándoles nueva apertura a la prensa equitativa a partidos en contiendas electorales. Durante el sexenio de Zedillo, en el 95, la prensa pasa a manos de la OEM.